Bueno, vamos a hacer un repaso de qué buscaba el trabajo práctico que lo van a hacer durante todo el año. Muchos de ustedes ya hizo la primera entrega. Son 4 entregas en total. Los objetivos están descritos en esa filmina, pero en macro y en líneas generales busca que ustedes vayan a una empresa, entiendan cómo funciona el proceso productivo, puedan analizarlo de un modo crítico, si se quiere, todos los pasos de ese proceso productivo y aplicar básicamente los conceptos que venimos viendo en clase. Las condiciones y los requisitos están descritos aquí, ya está subido en el SharePoint de la Facu, en el UV. Son los requisitos generales de la cátedra. Y lo que vamos a ver ahora dentro de las 4 entregas es la entrega número 2, ¿sí? Que es el relevamiento del proceso productivo y la definición de objetivos. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. No, profe. No. Como consigna general, lo que habíamos hablado en principio de año es que la empresa tiene que producir bienes. No aceptábamos empresas que sean de servicios, por caso. No aceptábamos empresas, por ejemplo, call center o empresas de correo, es decir, que generen un servicio y no un producto, ¿sí? Fundamentalmente, esos procesos tienen que ser manuales para que tenga un valor agregado de la materia en los análisis de los procesos productivos. Como condición mínima y necesaria tenían que trabajar entre 10 y 50 personas. Sabemos que hay muchas pymes en donde trabajan 2, 3, 4, y a lo mejor no es tan productivo sacar un valor agregado en el trabajo final con tan pocas personas. Ni tampoco los otros extremos. Grandes empresas como automotrices, la fábrica de Volkswagen, la de Renault, la de Iveco, mega estructuras que tienen de alguna manera ya todo estandarizado y las posibilidades de mejora son escasas. ¿Sí? Porque tienen gente y tienen una estructura que viven el día a día para mejorar los procesos de la empresa. Y sobre el final de año, vamos a hacer una entrega final. Van a ustedes presentar su trabajo, lo que hicieron durante todo el año, marcando cómo estaba la empresa fundamentalmente, y después de las mejoras y las propuestas de ustedes, en qué mejoramos, ¿sí? La segunda entrega, por un tema de COVID, de restricciones, de todas las dificultades que tuvieron ustedes para ir a hacer los relevamientos en las empresas, con lo que pasó y el contexto de estas últimas 5 semanas, si no me equivoco, va a ser entre la semana del 2 de agosto y el 6 de agosto, ¿sí? Esa es la fecha límite para realizar la segunda entrega. En años anteriores, normalmente, esta segunda entrega se hacía antes del receso invernal, y cuando ustedes volvían, se generaba la tercera entrega. Este año, por estas circunstancias que les nombré, vamos a tener esta fecha. Como les dije recién, el foco de la segunda entrega es el relevamiento del proceso productivo y la definición de objetivos. ¿Qué entendemos por relevamiento? Lo que le dije en un inicio, es entender cómo funciona la empresa, cómo funciona el proceso, cómo funcionan las materias primas, cómo funcionan las máquinas, no el funcionamiento de la máquina en sí misma, sino los tiempos de proceso y las metodologías del proceso para que funcionen esas máquinas, ¿sí? Si tenemos una prensa que tiene un precalentamiento, entender cuánto es el tiempo de precalentamiento de esa matriz o de ese proceso. Si tenemos un setup de un torno, una fresa o un centro de mecanizado,
cómo se realiza ese setup, esa puesta a nivel previo al arranque del proceso productivo. Todo eso tiene que ver con el relevamiento. Las personas, cuántas personas trabajan en ese proceso, qué cantidad de componentes y materias primas voy a usar, etc. Y después, el segundo punto, que es definición de objetivo, es qué voy a hacer básicamente y cómo lo voy a hacer para que finalmente podamos medir el antes y el después, que eso va a ser un foco que vamos a tener en la entrega final del análisis de los indicadores. Es decir, estábamos en una situación inicial X, luego de todas las propuestas y las mejoras que nosotros hicimos, vamos a estar en una situación Y. Martín, ¿algún comentario, algo que se me haya escapado en estos dos puntos? No, lo único es redundar un poco lo que dijiste, Seba, en el tema de relevamiento. Tenemos que entender el proceso de producción, que es lo que decía el ingeniero Quintana. Entenderlo es tenerlo masticado, es saber para qué, para dónde voy, cuál es el tiempo, los tiempos ciclos de los medios de elaboración, cuánto es el volumen de producción requerido, que eso es muy importante, cuántos turnos de trabajo, qué cantidad de horas de trabajo se trabaja por día ahí, cómo es el movimiento de los materiales, aunque que lo tengamos entendido por lo menos en una forma somera. O sea, entender, eso se trata de entender todo el proceso productivo. Les recuerdo que una de las primeras clases en Organización Física del Trabajo, cuando hablábamos sistema de organización, decíamos, el principal condicionante de un sistema productivo era el producto. El segundo condicionante de un sistema productivo es el volumen. Entonces, el volumen hace a la organización física del trabajo. Por eso también tenemos que tener claro ese volumen, también tenemos que tener claro el volumen y la variabilidad de productos que pasan por ese lugar que ustedes hayan elegido. ¿Está claro? Eso era lo que quería un poco, redundar en esto, de que tenemos que entender el proceso de producción. Hay que tenerlo sabido, entenderlo, saber cuáles son las pautas y los elementos esenciales de ese sistema productivo que vamos a analizar. Gracias. Algo que es fundamental es que en esta fase de relevamiento vayan la mayor cantidad de integrantes del grupo. ¿Y por qué es esto? Porque muchas veces si va uno o dos, no van a tener, va a haber detalles que se le van a pasar, sobre todo en una primera visita. Lo que decía Martín, el volumen, la cantidad de máquinas, la cantidad de operarios, las materias primas. El entender el proceso completo en esta fase en la que están de ustedes de aprendizaje, no lo van a poder deducir a simple vista y con una sola persona. Mientras más personas vayan a hacer esta actividad en el terreno, les va a ser más simple completar toda la información para el trabajo práctico. ¿Sí? Sabemos que hay restricción de entradas por cantidades de personas y demás, pero traten de negociar, traten de hablar con las personas que manejan la empresa y predispónganse a cumplir todos los protocolos que esa empresa tiene para el trabajo en el día a día. ¿Sí? De esa manera les van a permitir ingresar, le van a dar información. Otro detalle, no den nada por sentado. Muchas veces cuando vamos a hacer un relevamiento, y como dije recién en esta etapa de aprendizaje, nos da vergüenza preguntar. No tengan vergüenza en preguntar. Es lo mejor que pueden hacer en este momento. Nadie los va a tratar mal, nadie los va a tratar de tontos, ni de ingenuos, ni de que no saben nada. Están en una etapa de aprendizaje y la mejor manera de aprender, una es haciendo, la otra es estudiando y la tercera es preguntando. ¿Eh?
Durante el relevamiento, ¿qué es lo que vamos a ir a ver estrictamente para hacer la entrega de número 2 del trabajo práctico? Uno es el flujograma del proceso analizado, ¿sí? O sea, ustedes tienen que entregar, una vez que hagan el relevamiento, tienen que entregar el flujograma del proceso actual. ¿Sí? Ya vamos a ver en detalle qué es el flujograma, para que no haya ninguna equivocación de concepto ahí. El flujo de materiales, ¿qué hace referencia al flujo de materiales? ¿Por dónde circula el material desde el galpón de ingreso de materias primas hasta el producto terminado? Y todos los componentes que juegan dentro del proceso. Cuando digo componentes, no digo insumos. Ahí tienen que separar bien lo que son insumos de lo que son materiales. Hago un ejemplo. En un proceso de mecanizado, uno de los insumos que se utilizan son los refrigerantes o lubricantes para hacer el arranque de viruta. Eso es un insumo, no es un material que va a ir en el producto final. El material va a ser el acero, la madera, la chapa, etc. Ustedes tienen que seguir los materiales que van a formar parte del producto, ¿sí? No los insumos, no la grasa, no el aceite, no el agua. Eso lo dejamos de lado por este momento. Medios de control tienen que ver en cada uno de los pasos de ese proceso productivo qué medios de control usa ese proceso. Cómo libera un subproducto de una estación A para una estación B. ¿Y qué van a ver ahí en el medio de control? Van a ver qué tipo de medio de control es, si es un medio de control universal, si es un medio de control específico, cada cuánto miden una pieza, cómo la miden a la pieza, ¿sí? ¿Qué características se miden sobre esa pieza? Otro punto importante y que es un entregable de esta etapa del trabajo son las condiciones de medio ambiente. No es describir si hace frío o calor, ¿sí? Está bien, si van a una fundición se van a dar cuenta que hace mucho calor, pero es describir cómo son las condiciones generales del medio ambiente. Si voy a una fundición, probablemente no tenga nada para medir la temperatura, pero describo que es un proceso de fundición. Breve, pero con detalles específicos. ¿Hay mucho ruido? Sí, hay mucho ruido. Se observa todos los operarios con sordina. Hay excesiva vibración. Ustedes no van a tener los medios para
también lo van a tener que utilizar para evaluar los suplementos de descanso, ¿no? Incluso saber cuánto es la fuerza que el hombre o la persona que está ahí realizando la tarea, hombre o mujer, que está realizando la tarea, el nivel de esfuerzo que está teniendo. O sea, si levanto una pieza, tengo que tener una idea de cuánto pesa esa pieza, de cuál es el esfuerzo físico que realiza la persona. Todas esas cosas las tienen que relevar en esos momentos y guardar esa información que le va a ser útil un poco más adelante. La posición de trabajo, el nivel de esfuerzo, la complejidad de la operación, también es importante analizar, o sea, verlo, por lo menos, no, quizás no lo van a cuantificar, pero decir, no, es un trabajo muy de precisión, muy concienzudo, o no, no es un trabajo tan concienzudo, en distintas etapas. Obviamente que puede haber parte del trabajo que sea muy elemental y otra parte del trabajo que sea más concienzudo, más, en donde el hombre tiene que estar, la persona tiene que estar más concentrada, ¿no? O sea, todos esos elementos más allá del medio ambiente también lo tienen que tener en cuenta. ¿Ok? Eso quería agregar nada más. Bien, gracias Martín. Siguiente punto, descripción de la operación cuello de botella. ¿Sí? Ya lo vimos en clase, es la operación que tiene el tiempo de operación más largo dentro de ese proceso. Particularmente en ese proceso de cuello de botella. Analicen absolutamente todo lo que esté al alcance. ¿Y qué es todo lo que esté al alcance? La operación en sí misma, el operario, las condiciones ergonómicas, el medio ambiente, las puestas a punto de esa máquina, qué tiempo esa máquina está funcionando, cuánto tiempo está parada, saquen fotografías e imágenes de todo el entorno de ese puesto de trabajo, cómo están las facilidades son elementos que son periféricos a la operación, pero que al operario le sirve o para colocar una pieza ahí, o para tener los medios de control, o para simplemente descansar, o sillas, banquetas, lugares donde la persona está estrictamente trabajando. Sean muy, muy exhaustivos a nivel documental, a nivel de detalle de la operación cuello de botella. ¿Sí? Si bien tienen que ser exhaustivos en todas las operaciones, en esta más que en ninguna. Un detalle ahí, cuando estén en la empresa, hay empresas que por cuestiones de confidencialidad no permiten sacar fotos. Habitualmente no permiten sacar fotos panorámicas, es decir, de todo el proceso completo. Pidan autorización en sacar fotos puntuales, no con un cuadro amplio del proceso, pero sí en detalle. Por ejemplo, el medio de control, las características de la máquina, el plano de la hoja de operaciones, perdón, el plano, el diseño, cuál es la operación que están haciendo en ese proceso. Busquen imágenes fotográficas que, repito, vayan al detalle y no al macro. ¿Sí? Muchas veces se van a encontrar con eso, no, es confidencial, pero es confidencial el todo, el detalle no necesariamente. Hagan esa pregunta y pongan en causa cada no, básicamente es eso. Niveles de scrap. ¿Alguien me puede decir qué es el scrap? ¿Qué tienen como noción de scrap? Los desperdicios que se generan. Complementala. Las piezas que se van descartando por parte de procesos fallidos. Las partes intermedias de cada proceso generan fallos. No importa el proceso dónde, pero es un fallo. Bien, perfecto. Puede ser piezas malas. Eso no incluye, por ejemplo, una plancha de acero, recorto la puerta y es un cuadrado, por ejemplo.
la parte que sobra de esa plancha de acero, ¿es scrap también? Porque eso no está No. fallado, sino que es sobra, Eso es es un desperdicio. permanente. Por eso es que hago la pregunta. Por eso justamente que hago la pregunta y lo definiste muy bien. Una cosa es el desperdicio del proceso, que son los recortes de materiales que van quedando, o viruta, o pedazos de plástico que van quedando a causa del normal funcionamiento del proceso, ¿sí? Y otras son fallos del proceso, intermedios o finales, que me generan una pieza mala, o un grupo de piezas malas. Por ejemplo, tengo un molde de inyección que larga, por cada ciclo de inyección, larga 5 piezas, ¿sí? Sobre esas 5 piezas, hay 2 que están falladas por un problema de la matriz. Entonces, eso sí es scrap, porque tengo un problema en la matriz que me genera 2 piezas malas en cada ciclo de inyección. Lo estoy diciendo de una manera muy grosera, lo estoy llevando muy al absurdo. Porque no siempre va a salir una pieza scrap en todos los ciclos del proceso, ¿sí? Si yo hago 30 piezas por hora, difícilmente haga 30 scrap por hora, porque no podría tener una fábrica trabajando de esa manera. No va a aparecer siempre el scrap, puede aparecer ocasionalmente, frecuencialmente. Entonces ustedes tienen que detectar por qué es ese scrap, ¿sí? Las causas de ese scrap, y qué se hace con ese scrap después. Hay veces que esas piezas defectuosas de los procesos intermedios o del final del proceso se pueden recuperar, ¿sí? Entonces voy a tener, eventualmente, algunas fábricas que tienen scrap sin retrabajo, piezas recuperadas. Son 2 indicadores. No vamos a ahondar en eso, porque eso es después cómo la fábrica gestiona ese scrap. Lo importante aquí es si mi proceso es capaz de hacer piezas buenas siempre, y en todas las partes de ese proceso. Hiciste muy bien en decir, no sé quién es el que contestó, el tema del desperdicio, ¿sí? Vuelvo al ejemplo del molde de inyección de 5 piezas. Esas 5 piezas, después del ciclo de inyección, va a tener una serie de recortes periféricos, excedentes de plástico en los picos de inyección y demás, que eso se recorta y se saca. O sea, no forma parte de la pieza, forma parte del desperdicio que genera el mismo proceso, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Es muy importante, parece una pavada, pero es bien importante que identifiquen y sepan distinguir lo que es desperdicio de scrap. ¿Claro hasta ahí? Sí, Sí, profe, profe. está claro. Bueno, genial. ¿Qué van a relevar cuando vayan a ver la documentación del proceso? Busquen esencialmente la información que le llega al operario para hacer su trabajo, ¿sí? Es la hoja fundamental, es decir, yo me levanto cada mañana, voy a mi puesto de trabajo, lo primero que tengo que tener en mi puesto de trabajo es qué voy a hacer, ¿sí? Eso está, eso está generalmente en la hoja de operaciones, dependiendo del tipo de proceso. No solamente tengo que tener claro qué pieza voy a hacer, qué operación de esa pieza voy a hacer, sino, como decía Martín recién, en qué cantidad, ¿sí? Y me voy a los medios de control, cada cuánto las tengo que verificar, ¿sí? ¿En dónde las tengo que colocar? Si las voy a tirar en el piso, las voy a poner en un pallet, las voy a poner en un rack, en un canasto, en una mesa. Toda esa información tiene que estar documentada en el puesto. No puede haber en un puesto de trabajo información o desinformación que le permita al operario él tomar su propia decisión, ¿sí? El operario no puede definir cada cuánto mide una pieza, el operario no puede definir cuándo una pieza es scrap y cuándo una pieza es desperdicio, cuándo es desperdicio y cuándo es scrap.
El operario no puede definir cuántas piezas va a hacer en su día laboral. Todo eso tiene que estar documentado, tiene que estar en el puesto. Hay empresas que lo tienen mejor documentado, otras que no tanto, en cuestiones de formato y demás. No busquen tanto lo que es el formato, sino la información concisa que tiene adentro esa documentación para que el operario tome decisiones. ¿Sí? Hay veces que una orden de trabajo es simplemente una boletita con una información muy escueta, pero que sirve para el proceso. Y hay otras que tienen unos super formatos llenos de colores, geniales en lo visual, pero que no tienen la información básica, que es qué voy a hacer, cuánto lo voy a hacer, cada cuánto lo voy a controlar y en dónde lo voy a hacer. ¿Sí? El siguiente punto es el layout. Traten de dibujarlo, si no los dejan sacar fotos y demás, pero esquematicen en una hoja, llévense una hoja A3 o alguna hoja de carpeta y grafiquen el layout. ¿Sí? Tomen las medidas macros, ¿sí? Cuánto camina el operario entre un proceso y otro, en dónde están colocadas las mesas, a qué distancia están las mesas de las máquinas, dónde está la materia prima. Es decir, toda la información que les permita a ustedes después pasar el layout a un plano entendible. Acuérdense que después el layout lo van a tener que hacer en AutoCAD, en algún programa de diseño, en Visio, lo que fuera. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda, algo, Martín, que se me haya escapado? No sé si se Profe, conectó yo Eli quería también. hacerle una consulta. Sí. En cuanto al layout, si la empresa nos los ofrece, digamos, nos los da, ¿lo tenemos que hacer o con eso ya basta? Genial si se los quiere dar. Está bárbaro que se los quiera dar. El tema es que lo tenemos que entender. Claro. ¿Sí? Muchas Por veces ahí los tendríamos... layouts, claro, muchas veces los layouts que tienen las empresas son layouts que utilizan para las aprobaciones de municipalidad, del ministerio, del RT. Tiene demasiada información ese layout. Claro, Nosotros lo quizá que nos nosotros interesa, tendríamos que recortarlo claro, más en el proceso. exacto. A nosotros lo que nos interesa es cuántas máquinas tiene, cuántas facilidades tiene, por dónde entra la materia prima, por dónde sale el producto, dónde está ubicado el operario, las condiciones ergonómicas del puesto, las distancias macro. No se pongan a medir al milímetro, pero sí lleven una cinta métrica, cuando vayan a hacer el relevamiento, o pidan ahí en el mismo lugar una cinta métrica para hacer un relevamiento macro de la situación espacial del proceso. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Gracias. Profe, una consulta. ¿El layout es únicamente del puesto, digamos? ¿O de todo Del proceso. Bien. Del proceso. Un layout puede tener, inclusive pueden combinar el layout con el flujo de materiales, el diagrama de hilos de cómo se mueven los materiales. ¿Sí? Si yo tengo un proceso en donde tengo 5 puestos de trabajo, no me interesa ver 5 layouts, me interesa ver un layout general con los 5 puestos de trabajo y cómo se mueven los materiales y los productos dentro de ese proceso. Si por caso después, en mi operación cuello de botella o por un análisis de algo defectuoso que ustedes vieron que es muy grosero, necesito hacer un zoom, en un puesto específico y copio y pego ese puesto de trabajo, lo amplío y detallo el problema que hay en ese puesto específico. Pero en lo que respecta al layout, es el layout general de todo el proceso. Buenas Del tardes a proceso todos. seleccionado, ¿no? Del proceso seleccionado. Hola Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Aprovecho ahí, muy bien Seba, recién ahí estaba verificando una de las cosas y permitíme hacer un comentario en relación a la pregunta de recién. Si te volvés, Seba, un slide más arriba,
Puede ser, ¿sí? porque creo que es lo más en este punto, chicos. O sea, la idea principal, recién cuando su compañero preguntaba del puesto de trabajo. Todavía hasta la instancia no hemos seleccionado ningún puesto de trabajo, ni ningún producto específico, ¿sí? Por eso yo hago más hincapié en esta definición que está en este slide, ¿no? ¿Qué se tienen que llevar ustedes con el relevamiento? Tenemos que entender el proceso de producción. Tenemos que entender qué hace esa fábrica a la que estamos yendo a visitar. Si ustedes van a ir, tal vez por segunda vez o por primera vez a la fábrica, y tienen que entender qué está sucediendo en esa fábrica y qué pasa de inicio a fin, desde todo el proceso completo. Y uno de los errores muy comunes es que pase eso, que ya directamente ustedes tienen en la cabeza, o porque la empresa misma se los pida, decir, bueno, no sé, si mi planta produce resortes, voy a tomar el resorte número 300 y voy a seguir el número 300. Y únicamente acotan la mirada a el resorte número 300. Y no es esa la expectativa que tenemos que concentrarnos en esta parte del trabajo. En esta parte del trabajo ustedes tienen que tener la visión de todo el proceso productivo. Y aparte van a ver que la magnitud de las empresas en las que ustedes van les permite analizar el total del layout y el ver el total de la fábrica, ¿sí? Entonces, es importante, como recién decía Seba, ver la conectividad entre los procesos, ver la foto entera, la foto macro del proceso, y que ustedes se puedan plantar ahí, porque va a ser la única manera que pueden entender cómo funciona, para después en las etapas subsiguientes analizarlas con las herramientas que ya vimos, estudio de método, después vamos a empezar a ver tiempos, pero si ustedes no logran entender en esta entrega número 2 cómo funciona su fábrica, no van a poder después seguir analizando en profundidad el proceso productivo. Entonces, en el relevamiento, la pregunta que ustedes tienen que responder, o sea, todo el tiempo llámense esa pregunta. ¿Cómo funciona y cómo está situado el proceso hoy? Si releven la condición actual y por qué funcionan las cosas como funcionan, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de layout, hablemos del layout global de la planta, no nos concentremos y en ningún punto de vista, en toda esta entrega número 2, no se concentren en un puesto de trabajo o en un tipo de producto, ¿sí? Un detalle ahí, vieron cómo todo tiene que ver con todo. Ahí Eli hizo un comentario que me parece súper importante, que tienen que ver toda la empresa. Y es por eso que en las consignas ponemos este tamaño de empresa. Y no ponemos una mega empresa como una automotriz, ni una empresa súper pequeña donde trabajan 2 o 3 personas, ¿sí? Este tamaño de empresa les va a permitir aprovechar todos los conceptos, y cada una de las entregas ustedes van a generar un valor agregado para ustedes mismos en lo que es conocimiento. Y sumo un comentario más, guíense con esto que estamos viendo en pantalla, tiene que ser los títulos de cada una de la hoja que van a presentar esto, o menos de una hoja, ¿sí? Es una entrega en donde hay muchísima información, pero tiene que ser información procesada, chicos. O sea, tenemos que darle un valor agregado a esto, no es simplemente la empresa me da un montón de cosas, las tiro acá en todo en un Word y ya está, y listo, los dejo conforme a los profes. Es fundamental esta entrega, como les decía, para las etapas subsiguientes, pero tiene que estar procesada con su valor agregado. Entonces, nada de poner las consignas en el trabajo práctico, nada de poner teórico, ¿sí? Porque después nos solemos encontrar en donde me explican qué significa un medio de control o me explican qué significa el scrap. No quiero la definición de scrap, quiero que ustedes apliquen la definición de qué es el scrap y vean y releven y decir, la fábrica que estamos analizando tengo tanto nivel de scrap por tal y tal motivo, punto, ¿sí? Es simple. Entonces, en esta entrega, muchas veces menos es más, porque cuando quieren poner más, es cuando agarran la guitarra y guitarrean sumando un montón de cosas que no son productivas para el trabajo práctico, sino que simplemente quieren, por agregar cosas, agregan, sin un sentido. Entonces, cada uno de los títulos que ustedes lo ven, es como así tiene que ser el trabajo práctico. Flujograma del proceso analizado actual. Listo, un sinóptico del proceso. El sinóptico, y nada más que el sinóptico. No explico nada, ¿no? El sinóptico tiene que hablar por sí solo un sinóptico. No hace falta que yo explique arriba del sinóptico.
Flujo de materiales, la hoja, título, flujo de materiales, y el flujo de materiales con la flecha por cómo circula el material, ¿sí? Medio de control, ¿qué medio de control tiene? Medio ambiente, nombre, qué turnos de trabajo funciona, cómo funciona, o sea, así bien claro y concreto. El cuello de botella es tal operación con tanta capacidad productiva, punto. O sea, nada más. Y todo lo que pueden utilizar, herramientas gráficas, como siempre les decimos, gráficos, tablas, siempre los va a ayudar a que ser más claro, más conciso e ir directamente a lo que nos interesa, ¿sí? De cada uno de los puntos en situación. Antes de pasar a la segunda parte, que es la más importante, que son los indicadores, con el tema de relevamiento, es que vean con ojos crítico y clínico cada una de las cosas. Asimismo, como les decíamos en las etapas anteriores, el trabajo es evolutivo, entonces posiblemente tampoco se aflijan si ustedes ven una condición hoy y vuelven a ir de acá un mes a la empresa para ver otras cosas de la siguiente entrega y encuentran más sobre esto que ya venimos hablando, ¿sí? Entonces, eso, porque siempre me dicen, profe, pero sabe que yo había puesto que el nivel de scrap era un 5%, y ahora que vimos bien, en realidad el nivel de scrap es del 8%, porque también otra parte del proceso genera scrap, y chicos, es abierto totalmente a irlo construyendo el trabajo. Entonces, eso es una de las primeras inquietudes que siempre surge. Lo otro, sean claros, concisos y concretos. Usen herramientas gráficas, ya el sinóptico los va a ayudar, el flujo de material los va a ayudar, el layout los va a ayudar. Y en el caso de la documentación del proceso, como dice Seba, tampoco se aflijan si van a la empresa y en la empresa cuando ustedes le hablen de documentación, les digan, nosotros no usamos documentación. Muchas veces esa información que dice Seba es algo muy sencillo y tal vez no tiene un formato súper estándar, ¿sí? Entonces tal vez será su trabajo y una de las oportunidades de mejora, mejorar esa documentación, pero la documentación y la información siempre fluye en el proceso. Entonces, cómo es el canal de información también es muy importante de seguirlo, ¿sí? Otro de los detalles en relación a la documentación. Posiblemente cuando ustedes vayan a la empresa les van a decir, quieren sacarle una foto, tal vez, ¿no? Hay empresas que no, pero hay empresas que le pueden decir, quieres sacar una foto, querés llevarte una hoja de muestra. No hay ningún inconveniente, pero toda esa información va al anexo, ¿sí? La nombran en esta etapa y dicen, el proceso de producción se maneja con una orden de trabajo generada por tal persona, punto. Y la orden de trabajo la ponen en el anexo, porque si no, ¿qué termina pasando? Traen 20 hojas enteras de material que le dio la empresa y, como les digo, sin procesar, sin ningún valor agregado. Entonces, no, eso no nos suma en esta etapa de relevamiento general que necesitamos. Un detalle ahí, lo que decía Eli, de lo que es la información concisa y precisa, y en donde menos es más, les va a servir para su vida laboral. Ustedes, mientras más información pongan en una entrega, en una presentación, en un reporte, más preguntas generan, ¿sí? Y cuanto más preguntas generan a un jefe en su futura vida laboral, a un socio o un profe, pueden llegar a patinar, ¿sí? O sea, que les sirva que la información siempre es la que piden, ni más ni menos, es la que piden. Bueno, nos habíamos quedado en lo que es el índice de productividad actual. Muchas veces las pymes no tienen esta información fina, no la tienen masticada, no saben cómo armar ese índice de productividad, pero ustedes sabrán tomar los datos necesarios para construir este índice, ¿sí? Producción obtenida sobre recursos puestos en juego, básicamente es eso. Y la definición de objetivos del estudio. Perdón, este es un título, Eli, ¿no? Definición de objetivos del estudio. Sí, en realidad es el punto más importante, por eso está así tan con todo, negrita, subrayado. Ahí, sí. Ya no sabía más qué poner ahí como para que se note. Como dice Seba, el índice de la productividad
posiblemente también se maneje de manera informal o tal vez no se mida. Pero como lo repasamos cuando vimos la primera unidad, si ustedes se recuerdan que vimos la parte de indicadores en la productividad, es sumamente necesario que digamos cómo nos medimos, ¿sí? O sea, qué vamos a estar haciendo. O sea, yo no puedo decir que estoy haciendo todo esto sin un norte, sin un objetivo con el cual voy a hacer el trabajo práctico. Y a la vez no solamente voy a agarrar y voy a decir qué voy a hacer, sino que cómo voy a medir eso que hago, ¿sí? Entonces, siempre parece muy sonsa la unidad número 1 de productividad, pero es la unidad fundamental para entender la evolución de nuestro trabajo práctico. Y ahí ustedes van a medir su tasa de éxito en relación a lo que hagan, ¿no? Entonces, es decir, releve todo, y les voy siguiendo el hilo conductor. Releve todo, hice todo el relevamiento, a decir, la fábrica está posicionada así, 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 pum, 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 con esto. Una vez que yo tengo toda esa información procesada, digerida, llamémosle, la tenemos todo bien clarito. Entonces el tema es decir, yo ahí ya voy a tener un mapeo, como recién decía Seba, en el layout. Y la verdad es que cuando analicé el layout, vi que los puestos están muy separados uno del otro. Bueno, entonces vamos a indagar por el lado de buscar compactar o buscar unir los puntos de los puestos de trabajo. Y vi la verdad que había muchas personas en el puesto. Yo todavía no sé si son muchas o pocas porque no me di tiempos, pero sí sé, me dio la sensación que había 10 personas, y de las 10 personas, ocupado o corriendo, había 3. Las otras estaban en una carga parcial y había 2 que los vi muy libres. Bueno, entonces empezar a poner el ojo en esto, por qué estaba libre la persona que estaba, qué hacía, tenía tarea asignada o no tenía tarea asignada. Empezar a ver un poquito esas cosas, ¿por qué? Porque esos van a ser los índices de productividad. A decir, yo voy a buscar qué gano con esto, o sea, cómo cuantifico esto, qué gano. Gano mano de obra, gano tiempo de producción, gano distancia, gano materiales, gano optimización del proceso productivo, porque en realidad lo hago, cambié el método, y cambiando el método de trabajo lo puedo hacer distinto, ¿sí? Entonces todas esas propuestas de mejora van a surgir y lo vamos a ir puliendo con las próximas entregas, pero es necesario que ustedes marquen un norte hoy hacia dónde van, ¿sí? Y hacia dónde lo van a enfocar. Si avanzás, Seba, más adelante una más, hay algunos ejemplos. Bien, sí, hay solo un detalle, Eli. Básicamente, toda esta parte, lo que está en letra normal, lo van a hacer en la fábrica, lo van a relevar en la fábrica, y el índice de productividad y la definición de objetivos, sobre todo, va a ser un trabajo, en sus casos, un trabajo de escritorio, un trabajo de reflexión, sobre toda la información masticada que trajeron de la empresa. ¿Sí? Paso al siguiente, Eli. Dale, Seba, sin problema. Ahí el compañero, estoy leyendo Andrés. Tranquilo, que vamos, hoy la clase de hoy es simplemente explicar esta segunda entrega, así que toda duda que quede la podemos repetir sin ningún problema. ¿Sí? Acá un poquito está la ejemplificación, y es uno de los grandes errores. Yo por eso busqué ejemplificar en esto qué no es, porque parece muy simple decir un sinóptico, pero uno de los errores más comunes que se confunden el flujograma del programa con lo que ya han visto de métodos, que ahí lo tenemos, que es el diagrama de procesos, que es correspondiente a método, que no tiene nada que ver con esto. Usted tiene que hacer un sinóptico a cómo es el proceso productivo, tiene que entender el proceso productivo. ¿Por qué? Porque después ese flujograma y ese sinóptico los va a ayudar a hacer el estudio de métodos, ¿sí? Entonces, primero tienen que hacer un flujograma a decir, este es el proceso productivo, ¿qué hago? ¿Dónde hago? Y ahí les van a empezar a saltar todo esto que decíamos recién. Si hay scrap, no hay scrap, si hay residuos, si hay sobrante, si hay tareas que se rehacen 2, 3 veces, qué recursos pongo en juego, ¿sí? Entonces es necesario que la primera parte se detengan y hagan el flujograma del proceso productivo, ¿sí? Acá volvemos a lo mismo, el flujograma, y está marcado en negrita. El flujograma debe proporcionar información clara, bien clara, de manera ordenada, y que me vaya ilustrando cómo voy pasando cada una de las etapas del proceso.
cuidado no confundirse, que no es parte de los documentos que ya vimos, y lo reitero un montón de veces porque es un error muy común que se lo confunden con diagrama de proceso, que se lo confunden con la hoja de proceso, con la hoja del puesto. Es muy común que se lo confundan. El sinóptico es como vemos acá de cómo se cocina un huevo, ¿sí? ¿El huevo frito? No. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo hiervo. Algo tan básico como eso, pero de su proceso productivo. No son procesos complejos, como decía recién Seba. Son todas pymes y por eso está la consigna, que sean pequeñas, para que ustedes realmente puedan detallar esto y lo puedan hacer. ¿Sí? ¿Dudas de ¿Para acá? qué? La pregunta es, ¿para qué sirve esto? ¿Alguien me puede decir para qué sirve un flujograma de proceso? ¿Qué me aporta? Puede ser los elementos decisorios, o sea, cuando tengo que decidir algo, el flujograma me va a decir si es sí o si es no, simplificar, digamos, y saber tomar una decisión más rápido sobre lo que se está haciendo. Uno es eso. Pero fundamentalmente es saber cuando estoy en mi fase de análisis, en mi fase de definición de objetivos, es ver cómo es el proceso en un esquema, ¿sí? Y a ver qué puedo optimizar, qué puedo simplificar haciendo simplemente un cambio de decisiones, como decía recién, de transportes, de, de datos, de procesos. Me da una idea esquemática, panorámica, que me permite trabajar, analizar mi proceso de manera exhaustiva, pero en un papel, y no necesariamente tengo que estar metido dentro de la fábrica para realizar el análisis. ¿Se entiende el por qué hacemos esto? Mismo así, ustedes con un flujograma, lo que decía Eli recién, cuando nosotros vemos un flujograma en la corrección, ya sabemos de qué proceso estamos hablando. Y eso también pasa en la fábrica. Este es un lenguaje universal dentro de las fábricas, y cuando yo le explico a alguien el proceso de esta manera, automáticamente lo entiende. No tengo que explicar, no tengo que poner información adicional, no tengo que hacer 4 hojas de texto para describir el proceso. ¿Sí? Es un método de comunicación y de análisis para saber en dónde estoy parado, y después van a ver en las otras entregas hacia dónde voy a ir. ¿Sí? En las siguientes entregas vamos a tener el flujograma de proceso actual versus el propuesto. Y a un golpe de vista, yo puedo saber qué tenía mal antes y qué tengo mejor ahora. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna duda? Yo entiendo que en primer año, si mal no recuerdo, en Informática 1 ven cómo hacer un flujograma, si mal no recuerdo. Y a cada una de las cosas que hacen, no solamente en esta materia, en todas las materias y en su vida laboral, cuestiónense, ¿para qué hago esto? ¿De qué me sirve? ¿Sí? Un ingeniero no es un robot que simplemente recibe una instrucción y lo hace. Cuestiona, pone en causa cada uno de los elementos que me dan para decidir, para hacer, para corregir. Eso es un ejercicio que ustedes ya tienen que empezar a hacer. ¿Para qué hago esto? ¿De qué me sirve? ¿Qué valor agregado tiene sobre mí, sobre el resto de las personas, sobre la empresa, sobre el producto? ¿Bien? Paso al siguiente link. Dale. Acá hay un ejemplo, ¿no? De decir cómo ingresa los materiales en una primera instancia y cómo van fluyendo a través de cada una de las estaciones de trabajo, cada uno de los puestos de trabajo, cómo avanza dentro del proceso. Seguramente, porque claro, todos yo les muestro esto y después me dicen, profe, pero mi layout no me queda, todo así, hay todas flechas cruzadas, todo se cruza por un lado, todo se cruza por el otro, y bueno, esas serán las oportunidades de mejora que ustedes van a poder identificar. Entonces, tranquilo y con paciencia, usen colores, porque también eso les puede facilitar, y lo que recién decía el Seba, genial si la empresa les da el layout, está buenísimo si les da el layout, pero cuidado que normalmente los layouts que suelen usar están muy sobrecargados de información, entonces
tal vez valoramos mucho más que ustedes puedan hacer un croquis simple de los puestos, se va a entender mucho más y les va a ser útil a ustedes de cómo ir trazando el flujo de cada uno de los materiales. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Este layout va en anexo o va en el trabajo? Qué buena pregunta, Andrés. Gracias, porque también es parte de lo que siempre se confunden. Todo lo que repasamos recién, todo lo que vimos, todos los ítems, es parte de la consigna. Esto es parte de la consigna. Entonces, lo que es la consigna no puede ir en un anexo. Simplemente lo que yo mencioné es la documentación del proceso, la deben nombrar, pero la evidencia física, el papel físico que les entregue la empresa, eso sí ponerlo en anexo. ¿Sí? Pero el layout va como parte de las consignas dentro del cuerpo de trabajo. Tanto el layout como el flujograma de materiales. Muchas veces me dicen, profe, ¿puedo hacer un 2x1? Pongo el layout junto con el flujograma de materiales. Normalmente recomiendo que lo hagan aparte, porque el flujograma de materiales lo trabajan y lo ensucian ustedes con cada una de las observaciones, y después, cuando siguen evolucionando y ven la parte de tiempo, por ejemplo, el layout se dan con que lo tienen todo lleno de flecha y dicen, ah, pero esto, ¿cómo era? Entonces, ténganse un layout blanco, un croquis blanco, y después otra copia, hagan todo el circuito. ¿Sí? Es mi recomendación. Inclusive Gracias, les va a Andrés. servir, el layout en blanco y el que van rayando. En este momento yo no sé cómo se están manejando ustedes, se están haciendo reuniones de grupo. En nuestra época con Eli nos juntábamos en un departamento, pasábamos horas haciendo esto, y hoy esa facilidad no es tal. Les va a servir tener uno en blanco y otro para rayar y dibujar en sus reuniones de Zoom, en sus reuniones de equipo. Bien, acá seguimos con los medios de control, que como mencionaba recién el Seba, ¿qué medio de control utiliza el proceso? O sea, ¿cómo controla el proceso? ¿Y qué controla? ¿Por qué? Porque a lo mejor también se pueden dar que hay variables que no se están controlando, variables que se deberían controlar y no se controlan, como recién decía. Y ojo, ¿por qué? Porque cuando decimos qué medio de control utiliza es también para tomar la magnitud. Son medios que se controla visualmente, se controla mediante un calibre, mediante un pasa no pasa construido dentro de la propia empresa. Tampoco no vayan a buscar que haya todos los medios de control estén ejecutados y hechos según el mercado, ¿no? También existen medios de control desarrollados propios por la propia empresa. ¿Sí? Entonces prestenle atención a ese punto. En ese punto es nombrar qué medios de control hacen y qué variable controla. El cuarto punto es lo que mencionaba antes. El medio ambiente es todo aquello que hace el entorno al proceso productivo. ¿Qué horario de trabajo yo produzco? Porque eso después me va a servir para el tema de tiempos. ¿Cómo está distribuido el trabajo? Entonces, antes en la primera entrega ya hablamos si era una producción lote y una producción en serie. Entonces eso ya nos va encaminando a lo que necesitamos saber. ¿Qué nivel de...? Tampoco cuando yo en esto después pregunto los elementos de protección personal necesarios, es también para que después nos dé un poquito de visión cuando hagamos la parte de ergonomía. ¿Sí? No hace falta que ahí me digan absolutamente un biribiri con que redacten 2 párrafos, ya está, chiche bombón y listo. ¿Sí? Pero las condiciones de trabajo en general, a ustedes les tiene que dar una sensación cuando entran a hacer un relevamiento, si la empresa está ordenada, no está ordenada, si se cumple el método de trabajo, no se cumple. Ven, che, tienen 2 pausas, tienen 3 pausas, no tienen pausa. No sé, algo les tiene que llamar la atención, cosas del proceso. ¿Sí? El punto número 5 es lo que les explicaba el Seba recién. El concepto de scrap no es lo mismo que residuo o desperdicio, ¿no? Si hablamos de, a lo mejor, procesos de mecanizado, vamos a tener lubricantes, que va a ser parte de los residuos, escoria, que es parte de los residuos, pero no es scrap. Scrap consideren que es todo aquel material que ya fue puesto en valor, es decir, que se le han hecho operaciones y yo lo tengo que descartar de mi proceso. ¿Sí? Como recién decía Seba. Después habrá una segunda instancia de recuperar ese material que yo clasifiqué en primera medida como scrap, que ya lleva un doble proceso, así que también es un disfuncionamiento. Pero que
que quede claro qué es realmente el scrap del proceso y qué realmente es residuo o desperdicio del proceso propiamente dicho. Ejemplos. Un proceso de estampado. Cuando se estampa una pieza en frío, ¿sí? Hay recortes de la chapa normalmente tiene una forma que se asemeja a la pieza a estampar, pero yo puedo tener un recorte de chapa que tiene una forma rectangular, como el rectángulo que ahí vemos que dice residuo, y la chapa de adentro tiene distinta forma, entonces el remanente y el sobrante no es scrap, es desperdicio. ¿Sí? Scrap es si la pieza que yo estampé, salió con una fisura y esa fisura no me permite usarla realmente como pieza. Eso será scrap. ¿Sí? Para que tengan una idea, en el sistema de costeo de la pieza o del proceso y demás, el residuo está considerado. Y el scrap solo está considerado en niveles minimísimos, súper bajos. Todo proceso tiene su tasa de fallo, pero siempre es mínimo. ¿Sí? En un proceso de estampado, por ejemplo, el índice de scrap normal es entre el 1 y el 2%, corregime Eli, no sé cuál es el valor en Santa Isabel, yo doy valores de Sí. empresas que hacen estampado. En el mecanizado, por debajo del 1%. Es decir, cada empresa, según su proceso productivo, según su capacidad de máquina, según la capacitación que tienen los operarios, tasan y describen su nivel máximo de scrap admisible en ese proceso. En el caso de los residuos, ya está dentro del sistema de costos del proceso de la pieza. ¿Sí? Lo que decía Eli recién, estampo una puerta, el sobrante de chapa de esa puerta lo voy a tener en el 100% de las piezas buenas que estampe para hacer la puerta. Ya está costeado. Se paga en el precio de la pieza o del proceso. ¿Sí? No quiero seguir ahí porque probablemente los terminemos confundiendo, pero llévense como un mensaje. Residuo está dentro de los costos del proceso, scrap en niveles súper bajos, mínimos y ya tabulados por la propia empresa. ¿Ok? Bien. Otro de los puntos más importantes a trabajar es el tema de la operación cuello de botella. Acá estoy recordando errores comunes que cuando decimos operación cuello de botella tiene que ser una operación propiamente dicha. ¿Sí? Entonces, hablamos de la capacidad que tiene, es decir, cuántas piezas puede hacer la estación de trabajo o el puesto de trabajo, pero siempre, chicos, es una operación. ¿Sí? Me ha pasado que otro año me han marcado como el cuello de botella un transporte, o me han marcado como cuello de botella una inspección. Nunca puede ser cuello de botella uno de esos factores, porque el cuello de botella habla justamente, como bien dice la definición ahí, la operación que tiene la capacidad más baja. Y lo podemos ver ahí en ese gráfico, ¿no? Este es un gráfico NN, que yo veo ahí, digo, la estación 1 tiene una capacidad que me hace 8 piezas por minuto, si quieren. Me hace 8 piezas por minuto. La estación 2 me hace 6 piezas por minuto. La estación 3 me hace 10 piezas por minuto. La estación 4 me hace 3 piezas por minuto. Y la estación 6 me hace 6 piezas por minuto. Todo ese sistema, todo el sistema en total, en global, ¿a qué capacidad ustedes consideran que va a andar? ¿Cuántas piezas por minuto voy a realmente poder hacer? 3. Exactamente. Exactamente. Yo voy a ir al ritmo de mi capacidad más lenta. ¿Sí? Que mi capacidad más lenta va a estar dada por la operación cuello de botella.
En un proceso, chicos, siempre va a haber un cuello, porque me dicen, no, bueno, profe, pero nosotros vamos a hacer propuesta de mejora sobre el cuello de botella y desaparece y chau. No, cuando yo soluciono, tal vez, busca alguna manera de elevar la capacidad de producción de la estación 4, ¿cuál va a ser el próximo cuello de botella? La estación 2 o la 5. Exactamente. Exactamente, ¿sí? Y todo el sistema se va a ir moviendo bajo ese ritmo, ¿sí? Si ven todas estas cosas que vamos marcando, scrap, cuello de botella, puntos de control, son todas aristas y puntos y pistas para ustedes para encontrar después en las otras 2 entregas que faltan alternativas de mejora sobre esto. Entonces, en el cuello de botella es donde más le tienen que poner la vista, porque ahí justamente me está condicionando a todo mi sistema productivo. A todo mi sistema productivo en total se me va a ver afectado por mi operación cuello de botella. Entonces, cuando hablamos después, decimos, la operación cuello de botella es la estación 4. Bueno, ¿qué alternativa de mejora hay? Y no solo la estación número 1, yo voy a optimizar el tiempo y voy a hacer 2 productos más por minuto. Y digo, pero me estoy yendo a la 1 si el sistema va a seguir en la 4, ¿no? Condicionado por estación 4. Entonces, todos estos puntos que estamos viendo de relevamiento, a ustedes le tienen que hacer ruido, le tienen que sonar, que ahí es donde tienen que poner el ojo para encontrar las pistas de mejora. Pero todavía no hablamos de mejoras de nada, de nada. Esta etapa es relevamiento. Saco la foto, digamos. Exactamente, exactamente. ¿Alguna duda sobre el cuello de botella? Es un concepto muy simple, pero es común que haya errores pavos. Sonsos. Simples. ¿Alguna duda? Hay alguien que estuvo levantando la mano recién, yo no puedo No, ver quién. en realidad quería preguntar si, o sea, en la parte del transporte, por lo que acaba de escribir Cebollos, me parece que sería que el transporte entre un punto de operación y otro no formaría parte de un cuello de botella, digamos. Un transporte exageradamente largo o que realmente, porque por ejemplo, cuando nosotros lo vimos como decía recién, en informática, veíamos que la D es una demora, una espera innecesaria, y si los demás procesos están esperando porque, bueno, se va a trabajar un proceso se hace fuera de la empresa y cuando lo traen, bueno, todo el resto está esperando a que eso suceda. Por ejemplo, si encontramos esas cosas así, ¿lo tomamos como cuello de botella de ese transporte? No. Eso, Pablo, es ineficiencia. O sea, eso vos te vas a encontrar, y vas a encontrar un montón de ineficiencia, pero no es el concepto de cuello de botella. Porque acuérdate que con cuello de botella, y ahí en el texto, y estoy viendo y hago relación a eso, esa es la palabrita mágica, que es la capacidad. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a hablar, cuando hacemos una operación cuello de botella, siempre vamos a hacer alusión a una operación en sí. Si el transporte se demoró, claro está que es una demora, y es un disfuncionamiento, y es una improductividad, ¿sí? Y eso lo trabajarás como tal, pero no es una condición limitante a nivel proceso, una improductividad, ¿sí? Entonces, son dos cosas distintas. Trabajar la condición básica de proceso en el cual está diseñado y trabajado de este modo, y otra cosa es una improductividad propia. ¿Por qué? Porque la improductividad vos la vas a poder tener, tal vez, no sé, se te rompió un camión, como decías recién, un proceso de tercero. Se rompió un camión y terminó llegando 1 hora más tarde. Y yo paré la línea a causa de eso, que llegó el camión 1 hora más tarde. Es un hecho puntual y específico sobre una condición externa al proceso de producción que me repercutió, pero son disfuncionamientos extra. No es parte del proceso en sí. ¿Sí? Y si es así, en el caso de, por ejemplo, de decir el tema de transporte, justamente el transporte se diseña en función a esta capacidad que está instalada acá, ¿no? O sea, la Más que nada capacidad en que la parte tiene. del flujo, en el flujo de materiales, decía yo, que a lo mejor encontraba una demora ahí, bueno, va para ineficiencia y no para Exacto, cuello de botella. Perfecto. exactamente. Exacto, o sea, nunca va a haber una operación, cuando hagamos un análisis técnico detallado y exhaustivo, nunca voy a tener una operación cuello de botella, como está acá en el gráfico, con un tiempo 3, por ejemplo,
por un tema de demora. Como decía el ingeniero Bollo recién, es por una ineficiencia del sistema. Relacionen operación cuello de botella a la capacidad que tiene la operación en sí misma de reproducirse cada un determinado tiempo, ¿sí? ¿Qué capacidad tiene esa máquina, ese puesto de trabajo, de hacer una X cantidad de piezas por hora? ¿Sí? ¿Cómo fue pensado originalmente por el primer ingeniero que elaboró, desarrolló e implementó ese proceso en el terreno? Generalmente, la operación cuello de botella está asociado a un problema técnico, a un problema de capacidad de máquina. Eso es hablando en términos generales, pero de ninguna manera puede estar asociado a una ineficiencia, a una espera, a una demora. ¿Sí? Bien, llegamos a los últimos 2 puntos, el tema de la documentación, que es lo que ya hablábamos, que estándar, certificaciones, hay empresas que están certificadas y eso las conduce a trabajar dentro de un estándar, la gestión de la información. Como bien dije, es importante mencionarlas y que todos los ejemplos vayan al anexo. El layout, que recién lo que hablamos, a ver, no es necesario que esté hecho a la perfección con AutoCAD, porque después vienen y dicen, profe, tengo que bajar la licencia de AutoCAD, no tengo el AutoCAD disponible, se me traba en la computadora, no sé cómo dibujarlo. No es la esencia que acá que dibujen un layout hermoso. Si quieren, lo pueden hacer de una manera más simple y como un bosquejo, pero lo importante es que tenga forma de layout, chicos. No es que venga un niño de 3 años y que me dibuje un proceso productivo, ¿sí? Entonces, trabajar con el profesionalismo como futuros ingenieros, a tener la noción de un layout, que entiendo que también lo han visto en Informática 1, a cómo dibujar un layout. Entonces, si no tienen disponible AutoCAD o no está en AutoCAD, busquemos otra manera de hacerlo tipo un bosquejo, pero con un bosquejo prolijo y ordenado a la altura de un alumno de 3er año. ¿Sí? Solo es eso, que no me venga un dibujo como hecho por un niñito que se intentó pintar. Y las proporciones, muy importante las proporciones de los elementos que colocan adentro. O sea, una prensa de 25 toneladas no puede tener el mismo tamaño que un hombre, ¿sí? Para llevarlo al absurdo. Está buena esa analogía. Bien, y pasamos a la última parte y la más importante, es esto de no olvidar marcar objetivos del trabajo, y esto creo que lo han visto en administración, si no podemos hablar un poquito sobre el tema, pero que los objetivos, todos los objetivos deben ser SMART, ¿sí? ¿Por qué? Porque deben ser específicos, principalmente medibles, alcanzables, relevantes y temporales, es decir, en cuánto lo voy a hacer. Temporales es lo más fácil porque ustedes lo tienen que hacer a lo largo de todo este año, así que si quieren la T se la sacamos del temporal y darle un tiempo, eso se lo saco porque lo tienen que hacer a lo largo de todo este trabajo práctico, pero sí marcar el resto de las otras 4 patas, principalmente la cuantificación. Si vas una más, Seba, hay simples ejemplos y estos son solo ejemplos, chicos, solo ejemplo, por eso está pintadito de rojo. Yo me puedo marcar como objetivo a decir, voy a aumentar la productividad por medio de una reducción de tiempo ciclo, es decir, voy a bajar el tiempo ciclo de la máquina de estación 4, que era lo que recién hablábamos, para lograr mayor productividad en un 20%, ¿sí? Entonces lo voy a bajar en un 2%, sea como sea que ustedes lo mensuren. Y lo importante es que lo digo, en cómo medirlo y cómo, o sea, en marcar una situación, van a ver que vamos a hablar todo el año de esto, la situación actual y la situación final. Y ustedes hoy están en la situación actual. Entonces ustedes a nivel productividad o con el objetivo que marquen, tienen que marcar cuál es hoy, la foto hoy de eso que van a hacer, de ese objetivo que van a trazarse. O como dice el segundo ejemplo, disminuir la cantidad de mano de obra, para ser SMART, ahí le falta un poquito más de detalle, ¿no? Disminuir la mano de obra del puesto o de la estación número 4 en un 20% a través de un estudio de métodos, ¿sí? Eso sería realmente SMART, completamente el objetivo. Pero ven que es muy claro, hoy en la estación 4 yo tengo 5 personas, ¿sí? Entonces, cuando lleguemos a fin de año, completarán ahí si la situación final fue 3, fue 2, fue 1 o cuánto fue. Lo importante es esto, que ustedes puedan tomar, como recién decía Seba, una foto hoy
de dónde están plantados. Y esa foto hoy, después de todo el relevamiento, en dónde quedaron situados, ¿sí? Y después, cuando lleguemos al final del trabajo, vamos a volver a esto mismo. Vamos a volver a esta misma tabla que ustedes armen, o esta misma ponderación que ustedes armen, porque vamos a volver a esto mismo. Y en la entrega final lo que van a hablar va a ser sobre esto, va a decir, inicialmente, luego del relevamiento, mi objetivo fue tal. Ok, situación inicial, yo arranqué el estudio y hice el relevamiento en la empresa Pepito SRL, en donde la situación actual, este indicador estaba en 2.5. He logrado la reducción a situación final en 2.05, ¿sí? Entonces, en esos términos vamos a ir hablando de situación actual, situación final. Seguramente va a ser lo que más les cueste de esta parte del trabajo práctico. Siempre, y es normal, pero créanme que es un buen ejercicio tomar, porque a partir de ahora van a ver que todo trabajo que hagan lo van a necesitar, no solamente de estudio de trabajo, sino que en todos los puntos van a necesitar medirse. Y ya en su vida profesional también lo van a necesitar, porque cuando planteen una alternativa de mejora, van a necesitar medirse y decir, ok, si yo tengo 3 puestos de trabajo y tengo que buscar hacer 2 puestos de trabajo, ¿cómo lo voy a trazar? Siempre vamos a hablar de situación inicial, situación final. ¿Sí? ¿Dudas? Puede ¿Preguntas? pasar, un comentario, Eli, antes de las dudas. ¿Puede pasar Sí. que en la siguiente entrega nos dimos cuenta que en la fase de relevamiento no tomamos la información de la buena manera, no hicimos un buen relevamiento, y ya estimemos que nuestra situación final no va a ser como lo habíamos planteado en el objetivo? Sí, puede pasar. Lo que tienen que hacer es recalibrar ese objetivo y modificar la información que tengan que modificar de la etapa de relevamiento, ¿sí? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Aló? Es el momento clave, chicos. Le estamos dedicando ¿Hay, una clase ¿hay entera gente o ya se pusieron a ver el partido de Argentina? No sé a qué hora juega Argentina. a las 9. No, profe, no, estamos A las 9. escuchando. A las 9 Bien, juega genial. Argentina. Buenísimo. Estamos. ¿Alguna duda? Le hemos Sí, dedicado profe, una clase entera por esto, porque sabemos que es la entrega más compleja y tal vez les puede costar, porque es algo que es la primera vez que lo hacen, chicos, y nosotros los entendemos que es la primera vez que lo hacen y los vamos a acompañar en esto, pero sáquense todas las dudas que tengan ahora. Una consulta, yo me conecté unos minutos tardes, no sé si dijeron la fecha de entrega. Sí, está adelante de todo, o si te volvés para atrás. Ahí está. La fecha de entrega es la primera semana de clases posterior a las vacaciones, que es la semana del 2 de agosto al 6 de agosto. Gracias. No, por favor, Florencia. ¿Alguna consulta más? ¿Quedó clarísimo? Bueno, vamos. Vamos. Un comentario. Sí, Martíncho. Vamos a la filmina ahí de flujograma. Ahí. Una cosa que hay que redundar es qué es una operación y qué no es una operación. Una operación es en donde el producto sufre una transformación, ¿sí? Si el producto no sufre ninguna transformación, puede ser un transporte, puede ser control, puede ser cualquier otra cosa, pero no es una operación en sí. La otra es que para elaborar este flujograma, tengan en cuenta de que una operación, en términos, si es una línea de máquinas, mientras lo tengo en una fijación, tengo sujeta la pieza
y hago una serie de trabajos con la pieza sujeta, eso es una operación, por más que intervengan varias herramientas. Va a pasar a ser otra operación cuando suelte la pieza y la vuelva a tomar a la pieza nuevamente para seguir el proceso o la secuencia de operación. ¿Sí? En el caso de operaciones manuales, las operaciones pueden ser de montaje de algún conjunto, subconjunto, pieza, y cuando se terminó de hacer ese montaje en particular pasa a ser otra operación. ¿Sí? O sea, pero tengan en cuenta sobre todo la discriminación de lo que es una operación, porque si no después mezclan en forma bastante fulera cosas que no son operaciones y las interpretan como operaciones. Y el otro tema era redundar un poco también, hacer hincapié en lo que se habló, que lo dijo Eli y Sebastián, de que el flujograma es una representación gráfica y sintética de un proceso productivo, donde se expresan y se ponen todas las operaciones que se van sucediendo a lo largo del proceso para lograr el producto final, desde el comienzo hasta el final. ¿Sí? Así que, justamente como decían, por ser una síntesis, tiene que reflejar a simple vista de qué se trata el proceso. Avancemos una más, Eva, por favor. Una más. Scrap no es distinto de residuo o rezago. Rezago, me parece que por ahí cierra un poco más el concepto de decir de que el rezago es lo que me está sobrando o lo que excede una vez que estuve haciendo el proceso. Y el scrap, como bien dijeron y como bien uno apuntó, es un producto mal realizado y que hay que tirarlo porque no sirve, porque no cumple con las especificaciones. Ahora, también se puede mejorar la productividad de los sistemas reduciendo el scrap o reduciendo los rezagos o los residuos o los recursos puestos en juego. ¿Claro? Así que nada más. Eso quería puntualizar. Gracias. Vos. Bien, gracias Martín, buenísimo las aclaraciones. Y acá para finalizar, tal vez no se dé en todos los procesos que ustedes han seleccionado, si no se dé en todos los casos, pero sí se dé en algunos y es importante orientarlos en esto. Hay algunos procesos que no es un único producto, ¿sí? Es una familia de productos, ¿sí? Entonces, en una familia de productos vamos a tener una amplia gama, ¿sí? de diversidad de procesos y de diversidad de productos, que los procesos tendrán en común algo en sí, y ahí es que formaremos las familias, ¿sí? Entonces, en ese caso, la sugerencia para poder, o sea, cuando es un único producto, no tienen que hacer elección de producto, el producto que es y se terminó. Pero si tenemos que elegir el producto en cuestión para terminar esta etapa de relevamiento, les sugerimos que utilicen el análisis ABC. También seguramente lo han visto en costos a este diagrama, porque normalmente se costea a través del análisis ABC. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué le queremos transmitir en esto? Normalmente, cuando se dividen en 3 categorías. Yo voy a tomar y voy a abarcar el estudio en el 80%, o sea, lo más representativo que yo tenga del proceso productivo. Entonces, si mi si mi empresa tiene una gama de productos muy amplios, en primera medida voy a buscarlo a unificar en familias de productos. Y si a su vez en esas familias de productos que yo tengo
voy a tener que considerar, me van a decir, profe, ¿hasta cuánto elijo? Y mi sugerencia cuál es tomemos las familias de productos que se me consideren el 80% del total. ¿Del total de qué? Productivo, o sea, que inciden en el 80% de la producción de la compañía, ¿sí? Si vamos un slide más, esto mismo que estoy explicando lo vamos a poder ver gráficamente. Acá, por ejemplo, este gráfico lo tomé de cuando yo era alumna. Fue el trabajo mío de 5º año de manejo de materiales. Fui a ver una empresa que hacía todo lo que eran temas de inyecciones y accesorios, ¿sí? Para marroquinería sí, marroquinería en general, calzado y carteras, ¿sí? Entonces, acá pueden ver que, miren, de esto, la gama de productos que eran familias, estaba la familia de llaveros. Claro está que todos los llaveros no eran iguales, había un llavero con un diseño, con otro diseño, unos con cuero, con más herraje, otro con herraje solo, o sea, eran distinta diversidad, pero los aglomeré y formé la familia de llaveros. Después teníamos hebillas para cintos, aplicaciones para indumentaria, herraje de marroquinería, hebillas para calzado, pero que en el porcentaje de producción total, el producto que más incidencia tenía era la condición de llavero. Pero si yo solamente analizaba los llaveros, únicamente iba a estar analizando el 40% de la producción, ¿sí? Únicamente me iba a llevar una cuota parte de la producción muy baja. Por eso es que las líneas azules, ustedes ven el porcentaje de producción y atrás está el gráfico acumulado, en donde para realmente tomar el 80% de la producción, yo tengo que tomar 3 familias. Tengo que tomar llaveros, hebillas para cintos y aplicaciones para indumentaria. Y ahí voy a tener un mapa general de toda la fábrica, ¿sí? Eso se daban que eran piezas muy chiquititas, piezas medianamente estándares, pero sí se iban ajustando al diseño de cada cliente y eran estacionarios, pero en este caso yo analicé 3 familias de productos para tener un total de la fábrica promediando el 80%, ¿sí? ¿Dudas, consultas, sugerencias? Profe, una pregunta. ¿Sí? Si nuestra empresa tiene 2 líneas de producción y en cada una fabrican un producto distinto, ¿hacemos el análisis de las 2 líneas de producción? Total. Sí, porque tal vez una de las líneas te incide en nada a nivel volumen y la otra línea sí. ¿Sí? Que no sé qué produce. Hacen estanterías y muebles. Bueno, con más razón. Ahí aplicaría muy bien el diagrama de Pareto para tomar la elección. Sí. Inclusive vas a tener diferentes tipos de muebles, diferentes tipos de repisa. El diagrama ABC es una herramienta de toma de decisión, ¿sí? Es una de las más simples. Si tengo 2 líneas de producción, 3 líneas de producción, 5, puedo utilizar este diagrama. Y me da una confirmación numérica de dónde tengo que enfocar mi conocimiento, mi energía y los recursos de la empresa, ¿sí? Lo pongo así de manera gráfica y automáticamente sé en qué productos, como decía Eli, yo mi energía, mi conocimiento y los recursos de la empresa los iba a poner en los llaveros, en las hebillas para cinto y en las aplicaciones de indumentaria, porque eso me daba el 80% de mi producción. Disculpa, ¿tu nombre era Tatiana? No llegué a leer el nombre total. Tiziana, me parece. Tiziana, perdón. Sí, Perdón, me Tiziana. dieron. Te rebauticé, perdón. Tal vez Tiziana, analícenlo entre el equipo de trabajo y debátanlo, pero sí sería muy interesante que analicen las 2 líneas, pero más allá de una línea o de la otra línea, también es el tipo de producto que ustedes van a ofrecer, ¿sí? Si vos te fijas acá, son distintos tipos de productos y en este caso había 5 líneas de trabajo.
Entonces no lo condicionen a una línea y a la otra, porque después seguramente encuentres oportunidades a cómo hacer conectar entre una línea y la otra. No lo sé, o sea, evalúenlo ustedes, yo les tiro esa premisa de trabajo. Tal vez después ahí vas a poder ver cómo hacer procesos comunes entre una línea y la otra, o no, si eso va a depender de cada proceso, o ver cómo compartir recursos entre una línea y la otra. Entonces sí me parece muy interesante que analicen el todo. Bien, gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna pregunta más? Yo sé que en esta etapa ustedes están terminando de rendir los parciales esta semana. La semana que viene quieren rendir algún final. Se quieren ir de vacaciones las 2 semanas y no hacer nada durante las 2 semanas, que nadie lo joda. Y después tienen que rendir finales de nuevo. Y después viene este trabajo práctico. Pero se lo estamos avisando con un mes de anticipación para que se puedan organizar. ¿Sí? Mi recomendación es que no se dejen estar para hacerlo el último día antes de la entrega. Como verán, hay que relevar un montón de cosas, tienen que ir a la empresa, pidan con tiempo permiso. O sea, falta un mes para la entrega, estamos hablando más de un mes, estamos hablando que es todo julio entero, más algunos días más, así que mi recomendación es eso, porque después las dudas seguramente surjan en el último minuto, van a decir, ay, profe, no entiendo, yo de scrap que tenía que... Sí, oh, no, ¿qué me explicó el profe que me dijo algo del flujograma, que marque las operaciones? Y esto es una operación, seguramente surjan todos esos debates. Mi recomendación es háganlo con tiempo. Estamos un mes de antemano. Nosotros en la cátedra normalmente nos acomodamos de este modo, tomamos el parcial con anticipación para no coincidir con las otras materias, y este tiempo se los dedicamos a poder explicar el trabajo práctico para que cuando vuelvan de vacaciones lo entregan, y lo entregan bien, concreto y conciso. ¿Sí? Okay. Recuerden que la entrega también es toda la semana, no es un solo día, es toda la semana, pero no nos bombardeen a mails el viernes último con todos los mails, consulta más entrega más 200 cosas más. ¿Sí? Asimismo, a cada uno de los profes, tanto Martín, Seba y yo, con los grupos que tenemos asignados, vamos a responder consultas, tienen para hacernos las consultas sin ningún problema, de las cosas que hemos ido explicando y que les surjan dudas cuando las vayan haciendo. Seguramente cuando las vayan haciendo surjan dudas y las vamos a hacer sin problema. ¿Sí? Sí, profe. Quería hacer una consulta. Sí. Usted nos recomienda que, digamos, cuando tiene muchos productos la empresa, hagamos este análisis, digamos, de Pareto. Digamos, nosotros habíamos elegido un producto que no se hace siempre, digamos, en la empresa, digamos, dependiendo de lo que se demanda, pero por ahí como fuimos avanzando la materia, no sé si es el conveniente, digamos. Entonces puede pasar eso, que no hayamos elegido bien el producto o decíamos elegir otro producto, digamos, a medida que vamos avanzando. Esta empresa, digamos, hace todas cosas plásticas, recipientes y tapas, entonces por ahí los procesos son medio cortos. Entonces, no sé. Pero por eso, tal vez Juan Cruz, el tema es, no den ya por sentado el producto que han elegido. Hagan el diagrama y vean justamente, porque para esa empresa lo ideal es armar las familias, ¿sí? Armar familias de productos. ¿Por qué? Porque tenés gran diversidad de productos en poquitas cantidades, lo más probable, ¿no? O sea, Sí. porque todo lo que es inyección plástica pasa eso. Son gran diversidad en relativamente baja cantidad. Háganlo a través de Pareto y véanlo ahí, y posiblemente ustedes tengan que tomar más de una familia. En el caso que yo explicaba recién de los herrajes, pasaba exactamente lo mismo. Yo concentré el trabajo en ese momento en 3 familias. Posiblemente ustedes tengan que concentrar el trabajo en 2, 3, 4, 5 familias. Evalúenlo, pero no estén preseteados a ir ya con el producto que ustedes tenían en mente. Si ustedes tenían en mente hacer vasos plásticos, no sé cuál habían elegido. Si habían elegido vaso plástico, no,
Ahora lo que los estoy invitando es que abran la anteojera y vean el programa, el proceso completo y la carta completa de productos que la empresa hace, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, profe. Juan Cruz, No, por favor. ¿es Sí. trabajo tirado el que, Juan Cruz, un tema, no es trabajo tirado el que hayas hecho, el que hayas relevado hasta el momento. Te puede servir, pero tenés que tener todos los argumentos técnicos y numéricos para definir ese producto. ¿Sí? Bien, bien, bien. Gracias, profe. Nada. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Eli, no sé si No, estás, profe. si habilitaron asistencia o si corresponde asistencia a esta fecha. A las 8 de la noche se abre normalmente todos los lunes, así que carguémosla a las 8 de la noche sin problema, ¿sí? Más que nada, a ver, esta clase, chicos, es más productiva para hacer un buen trabajo práctico, más allá de la asistencia, con los profes, con que tengamos un representante de cada grupo que le haya quedado lo que explicamos, creo que va a ser la clave de una buena entrega, ¿sí? ¿Alguna duda más de la conformación de los grupos? Hubo un alumno que me escribió. Una pequeña aclaración que se la hago a los alumnos en general. Cada mail que manden a cada uno de nosotros tienen que estar y figurar dentro de estar en copia todos los integrantes del grupo. Siempre lo repito y por ahí me llegan mails en donde solamente está la persona que envía el mail y no está el resto de los integrantes del grupo. Es el grupo el que está mandando un mail. Todo el mundo tiene que estar en conocimiento de lo que estamos hablando. ¿Ok? Gracias. Eso quería resaltar porque vuelta a vuelta tengo que pedir que incluyan a todos los integrantes del grupo. Gracias. Y en esa línea, Martín, es muy importante en esta etapa que estén en copia. ¿Por qué? Porque puede pasar o que alguien se enferme, o que alguno deje la materia, y el que hizo la consulta después no nivela la información hacia adentro del grupo y quedan en offside. Quedan sin una pata, sin una información de último nivel chequeada con el profe. Entonces, súper importante lo que acaba de decir Martín. No sé, Eli y Martín, ¿les parece que dejemos acá algo más para compartir con los alumnos? No, para mí no, si no hay más dudas, más consultas, Para mí es desearles, suficiente. exacto, desearles suerte en los exámenes que rindan, no se olviden del trabajo práctico, porque la semana del 2 de agosto es la fecha de entrega. Cuídense mucho, principalmente, ¿sí? Sí. Con tema de vacaciones, cuídense mucho.